A raíz de los últimos análisis científicos acerca del fallo muscular, sabemos a ciencia cierta que no es tan relevante llegar a él para conseguir las máximas ganancias de hipertrofia con el entrenamiento. Ahora bien, que esto no sea tan relevante no quiere decir que sea importante aplicar intensidad en un entrenamiento, y muchas veces estos dos términos se confunden. Por un lado, hay personas que tienen la suficiente experiencia como para dejar 1, 2 o 3 repeticiones antes de llegar al fallo, y por otra parte tenemos a personas que todavía no tienen la experiencia suficiente, no saben aplicar una intensidad suficiente a los ejercicios y por lo tanto titulares de este tipo hace que entrenen aún con menos intensidad. Hoy en Cuaderno de Entrenamiento te voy a comentar un poco este tema, vamos a ver algunos casos prácticos para poder aplicarlo de manera eficiente y vais a ver cómo es mucho más sencillo de lo que realmente parece. Así que bienvenidos una semana más al podcast, mi nombre es Iván Llamazares, me encontráis como cada semana en lifters.es, ahí escribo acerca de todos estos temas, os podéis apuntar totalmente gratis a la newsletter y cada semana os envío un mail contándoos cómo ganar músculo, perder grasa y obtener una recomposición corporal. Así que nada, os dejo el enlace en las notas del episodio. A ver, este tema del fallo muscular siempre se le ha dado un montón de vueltas, siempre se ha dicho eso de tienes que llegar al fallo absoluto para conseguir hipertrofia, para conseguir la ganancia de músculo, y a ver, hasta cierto punto es verdad que tenemos que llegar cerca del fallo, pero no es necesario llegar tan al fallo muscular como muchas veces se ha dicho. Y esto lo podemos ver de forma muy clara con algunos ejemplos que voy a dar ahora más adelante. Si, por ejemplo, digo que tienes que llegar al fallo en una sentadilla, puedes pensar, vale, pues tengo que llegar al fallo. ¿Dónde está el principal problema de esta afirmación? Pues que llegar al fallo en una sentadilla es realmente complicado. No es como, por ejemplo, una extensión de rodilla, no es como, por ejemplo, un curl de bíceps o ejercicios más analíticos en los cuales el factor limitante es principalmente el músculo con el que estamos trabajando. En una sentadilla estamos trabajando no solamente el tren inferior, no solamente están involucrados los cuádriceps, sino que además toda la cadena de estabilización, los erectores espinales, todo influye en nuestra fatiga y por lo tanto es muy probable que antes de que lleguemos al fallo por ese cuádriceps, lleguemos antes por estos otros factores que nos limitan. Como digo, muchas veces, por eso es interesante quedarse a 2-3 repeticiones antes del fallo, que no, por ejemplo, trabajar hasta el fallo absoluto cuando nos limitan otros puntos como los mencionados. En este caso, cuando hablamos de ejercicios básicos, mi recomendación es utilizar el rango de repeticiones a nuestro favor. Os he comentado en más de una ocasión que, por ejemplo, podemos trabajar desde las 6 hasta las 20 repeticiones y con todo este rango podemos generar hipertrofia, podemos ganar músculo. Si nosotros vamos a hacer un ejercicio básico, es más interesante de cara a esa proximidad al fallo que trabajemos a bajas repeticiones y no que lo hagamos a 12, 14, 16 repeticiones, porque esto puede conducir a que antes de que lleguemos a ese RIR 2 o 3, pues nuestros pulmones no den más de sí, nuestro core esté muy fatigado y por lo tanto terminemos con un RIR 5, 6, 7, pensando que hemos llegado cerca del fallo y no es así. Y este es uno de los principales problemas que veo cuando, por ejemplo, surgen afirmaciones de este tipo. Y es que muchas personas todavía no saben lo que es aplicar una intensidad suficiente y por lo tanto, cuando hablamos abiertamente de que no hace falta llegar cerca del fallo, pues estamos dando pie a que esas personas no solamente no lleguen cerca del fallo, sino que se queden muy lejos de él. En este caso, yo lo que recomiendo es primero ir experimentando con este tipo de sensaciones y sobre todo ir viendo lo que significa llegar al fallo absoluto en ejercicios que tampoco generan mucha fatiga. Por ejemplo, en unas dominadas podemos llegar al fallo sin ningún tipo de problema, no va a suponer ningún lastre de cara a los ejercicios posteriores ni de cara a la recuperación. Si por ejemplo hablamos de una extensión de rodillas en máquina, pues tampoco supone un lastre el hecho de llegar al fallo absoluto y de hecho podemos ir experimentando la sensación que esto produce en nuestro cuerpo, lo que nosotros sentimos al hacerlo. Esto es súper importante porque de cara a esos ejercicios un poco más básicos, más pesados, como digo, a más bajas repeticiones, en los que es más complicado llegar a ese RIR 2-3, principalmente porque intervienen otros grupos musculares que se pueden fatigar antes, sabemos o tenemos cierta percepción de lo que supone llegar casi hasta el fallo. Como digo, yo normalmente lo que hago es quedarme en un RIR 2-3 en esos ejercicios más básicos, en los que demandan un poco más el sistema nervioso, los que pueden fatigar un poco más, en otras palabras,
y me suelo quedar en un RIR entre 0, 1, 2, en aquellos un poco más analíticos y en los cuales puedo llegar al fallo sin ningún tipo de problema. Entonces, como digo, esto es cuestión de ir probando, es cuestión de ir adaptando el entrenamiento y no quedarse únicamente con los extremos de hay que llegar al fallo o no hay que llegar al fallo, porque siempre tenemos como esas dos vías muy separadas, esos dos puntos de vista en los cuales siempre se encasillan ciertas personas, pero bajo mi punto de vista, al final todo es una escala de grises. Es como, por ejemplo, con la alimentación. Tenemos el punto de hay que comer todo súper nutritivo, todo sano, sin ningún ultraprocesado. Obviamente, ese es un buen punto. Tenemos el opuesto que nos dice que, aunque comamos ultraprocesados durante todo el día, siempre que cuadremos los macros, pues vamos a conseguir los mismos resultados cuando realmente no es así. Y tenemos el punto intermedio que nos dice que, oye, consumiendo la mayor parte de nuestra alimentación de productos saludables con una buena carga nutricional, con vitaminas, minerales, alimentos, en definitiva, que nos van a aportar todo lo que necesitamos, bueno, pues podemos incluir esas pequeñas cosas que hacen que nuestra alimentación sea también un poco flexible y podamos, por ejemplo, salir a cenar un día, podamos comer un helado mientras estamos dando un paseo por la playa y estamos de vacaciones. En definitiva, este tipo de cosas que hacen que, como digo, haya una escala de grises y nuestra vida esté un poco más compensada, sea más flexible. Con el entrenamiento pasa exactamente lo mismo. No es que todo sea blanco o negro, no es que haya que llegar al fallo absoluto o no sea necesario llegar al fallo para nada, sino que tenemos ejercicios en los que resulta muy sencillo llegar al fallo y no genera ninguna interferencia. Por ejemplo, una extensión de tríceps en polea es un ejercicio que no me va a fatigar, es un ejercicio en el cual puedo llegar al fallo sin problema, por lo tanto, lo puedo hacer. Y luego tenemos otros, como es un peso muerto, como es una sentadilla, como es, por ejemplo, un press de banca, en los cuales quedarse en un RIR entre 2 y 3 es mucho más conveniente, principalmente porque, lo primero, vamos a mantener mejor la técnica, que es algo importante, lleguemos o no al fallo, y por otra parte, porque no va a lastrar tanto nuestra recuperación de cara a progresar en siguientes sesiones. Es decir, si yo, por ejemplo, me quedo en una sentadilla a 2 o 3 repeticiones cerca del fallo, es más probable que yo en siguientes entrenamientos mejore la carga que meto en esa sentadilla, mejore los kilos que muevo, que no, por ejemplo, si llego al fallo absoluto e intento mejorar eso de cara a la siguiente sesión. Así que bueno, son simplemente algunos consejos, como digo, con respecto a esta última evidencia que tenemos y que a muchas personas, lo entiendo, que les genere cierta confusión porque todavía no saben muy bien hasta qué punto esto de entrenar cerca del fallo, lejos del fallo, es realmente importante. Así que bueno, lo primero de todo es conocer las bases, saber que esto es importante y por supuesto ir haciendo los ejercicios correctamente. A partir de cierto punto, la experiencia que tengamos ya va a indicar a nuestro cuerpo si es más o menos conveniente quedarse a 1, 2, 3 repeticiones, 0 repeticiones antes de llegar al fallo. Así que nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento. Espero como siempre que os haya gustado el episodio. Si es así, valoro un montón esas 5 estrellas tanto en Spotify como Apple Podcast, como siempre digo. Me ayudan un montón a seguir grabando este tipo de episodios cada semana. Y os vuelvo a recordar que me encontráis en lifters.es, donde os podéis apuntar totalmente gratis a la newsletter que escribo cada semana. Así que nada más, espero que paséis un buen día y nos escuchamos la semana que viene por aquí de nuevo. Chao.